Muy bien, bueno, les voy a contar, voy a ser respetuoso con el tiempo, voy a poner aquí mi cronómetro, de hecho, para que no se me escape. Antes Vale. que nada, muchas gracias por la invitación, un honor compartir aquí este rato, especialmente con Carlos y Juan Carlos, que son dos de los, supongo, guerreros que damos la lata y la brasa para cambiar la mentalidad de los directivos, entrenadores, incluso de los propios deportistas, futbolistas en este caso, para que entiendan el valor del aporte de lo que nosotros proponemos de una vía o de otra. Me imagino que cada quien tiene su estilo, sus conceptos más o menos propios, pero en todo caso me alegra estar en el mismo barco porque sé que hay gente que piensa como uno, ¿no? Que en cierta forma lo que busca es el bienestar del deportista, del futbolista, y con ello conseguir, o sea, es la vía, una vía alternativa para mejorar el rendimiento económico partiendo de lo que es el bienestar, que es fundamental. Respondiendo a tu pregunta, Bárbara, yo tengo un perfil bastante particular. Yo soy administrador de empresas, tengo máster en marketing, tengo el máster del Real Madrid en gestión y dirección de organismos deportivos hace ya 20 años. Yo tengo mis años, tengo 47 años. Trabajé muchos años en empresas multinacionales en más de 28 países. He trabajado básicamente en tres, quizás cuatro continentes. Pero soy un apasionado del deporte. Entonces, además de haber trabajado con personal y de dirigir equipos y programas enfocados en lo que tenía que ver con la gestión de emociones y de situaciones de estrés en las empresas, con personal multicultural, con personal con perfiles distintos en cuanto a la estructura, su posición en la estructura empresarial. Eso me llevó con la pasión que siento por el deporte, a ir escarbando en esa experiencia, en esos años de tratar con gente que al fin y al cabo somos lo mismo. Lo que pasa es que olvidamos que el futbolista es persona muchísimas veces. Voy a hablar hoy de futbolista y no de deportista, ¿vale? Para ser un poco más Vale. específico. Y, y eso es una experiencia, bueno, tan rica como el que también ha hurgado en otras cuestiones de la vida y puede extrapolar una cantidad de situaciones que gestiona un personal que está en una empresa multinacional bajo una cantidad de tensiones, de situaciones de cambio, de situaciones de estrés, de relaciones interpersonales, que yo entiendo que deben ayudarse a gestionar en el mundo del fútbol, porque tengo la plena convicción de que haría mucho más rentable el activo deportivo del jugador y luego el jugador como activo comercial, como activo institucional, incluso como activo publicitario, ¿no? Entonces, más allá de eso, bueno, fui formándome desde el punto de vista deportivo también. He trabajado en distintos ámbitos, con atletas, con artistas también. He sido coach de artistas internacionales que tienen más o menos el mismo sistema de prioridades y de temores que tienen los deportistas, porque son gente expuesta. Y eso me llevó al deporte, pero lo que me llevó al deporte es básicamente la pasión con que lo vivo. Soy un enfermo y un fanático del deporte desde que nací, de casi todos los deportes. Y, y aquí estoy, hablando de fútbol hoy. Bueno, muchas gracias. Y tal como dijiste, todos los que estamos acá de una forma participando y siguiendo este congreso online, somos un apasionado del deporte y específicamente del fútbol, que es lo que los congrega ahora. Y también tocaste un tema muy importante que es como ver también al futbolista o al deportista como persona, que muchas veces se le olvida eso, es un factor súper importante. Y bueno, ahora como ya lo pusiste un poco más en contexto de cómo te ligaste a este mundo del deporte, damos paso a que compartas pantalla para mostrarlos tu presentación. Sí, voy a compartir la presentación en puntos específicos. Mientras tanto, prefiero que se Vale, me vea y ya cuando tenga que mostrar una lámina te aviso y lo hago para ver si la ven bien, ¿ok? Que es lo importante. Pero son básicamente, hice tres láminas muy sencillas para describir lo que quiero explicar, pero verdaderamente se va a entender mejor explicándolo, ¿no? Así que si me dejas, ya empezamos entonces. sí, todo tuyo. Maravilloso. Y Carlos y Juan Carlos, si me quieren interrumpir, opinar o lo que fuera en el camino, pues maravilloso también. Y si no, al final o cuando quieran. Eh,
me alegro ser el primero, porque así no tengo que rebasar las expectativas de mis dos compañeros. Así que alivia que no haya listón por ahora, que soy yo el que abre el telón. Así que voy. Bueno, básicamente, como les estaba diciendo, yo parto del lado más humano del deportista, ¿no? Esto es una cosa que suena incluso cursi, babosa para mucha gente, pero es verdad y es absolutamente irrebatible, independientemente de la posición que tengas, de que el futbolista, antes que futbolista, es persona, ¿no? Y si esto lo extrapolamos a otros ámbitos sociales, pasa lo mismo. El político es persona, y es padre, y es madre, y es hijo, y es esposo, o es marido, o es sobrino. Tiene un rol humano, social, del que no podemos escapar. Entonces, yo tengo la absoluta convicción de que en el mundo del deporte, si bien se han hecho esfuerzos para atender aspectos psicológicos y emocionales del futbolista, hablando del fútbol específicamente, el progreso que ha tenido el deporte, el fútbol como deporte, durante los últimos años, no ha sido acompañado de la misma manera, es mi opinión. Yo voy a hablar aquí de opiniones, ¿ok? Yo no quiero adoctrinar, no hablo de verdades absolutas, estoy en un punto modo expresión abierta, y estas son cosas en las que yo creo, pero no necesariamente puedo tener toda la razón. Que es irrebatible que el futbolista es un ser humano antes que nada, eso es irrebatible, eso es una verdad. Pero luego mi posición con respecto a cómo influencia eso al deporte, que es lo que nos interesa, aquí tenemos una audiencia que es mayormente entrenadores, yo quisiera que este grupo de entrenadores que hoy nos escucha aprendan a darle más valor al aspecto personal. Ya no quiero decir el emocional, psicológico, no, lo más básico todavía, al personal del futbolista. Entre otras cosas porque va a generarles mucho más rendimiento como activo deportivo ustedes, que son entrenadores, ¿no? Entonces, de eso quiero hablar específicamente. Lo que venía diciendo era que para mí, humildemente, yo creo que el deporte ha evolucionado en todas sus áreas mucho más y más rápido que en el área del acompañamiento personal, por decirlo de alguna manera, del deportista. En el fútbol, si nosotros vemos los balones que tenemos hoy en día, las botas que tenemos hoy en día, el césped de hoy en día, la publicidad que se hace, los campos de entrenamiento, el material de entrenamiento, el equipo médico para recuperación, lo que quieras, incluso la indumentaria, la propia camiseta, es que no tiene nada que ver una camiseta del año 2020 con una camiseta de los años 80. Y son muy bonitas, muy vintage y todas de los años 80, pero el apoyo o la facilidad que ofrece la tecnología y el avance y el progreso al futbolista hoy en día, no lo podemos comparar con lo que ofrecía en los 80. Ahí vienen los miles de debates, que si es mejor Maradona, que si es mejor Messi, que Maradona jugaba en campos que eran un desastre, pero a Messi no le pegaban como a Maradona, qué sé yo. Pero es verdad que si comparas el progreso general, botas, balones, los guantes de los porteros, todo, con el progreso en cuanto a acompañamiento emocional, psicológico, personal del futbolista, yo creo que el segundo está rezagado. Hay muy buena labor de psicólogos deportivos. Yo soy hijo de psiquiatra, o sea, yo soy una de las personas que más cree en la psicología y en la psiquiatría, porque lo mamé en mi casa desde joven. Mi papá era un gran psiquiatra, en paz descanse, y valoro mucho el aporte de la psiquiatría, de la psicología, especialmente la psicología en el deporte. Pero hay un nicho ahí en donde no es necesariamente un psicólogo o psicología lo que se necesita. Si bien un psicólogo puede hacer el trabajo, no es el trabajo técnico de un psicólogo. Yo estoy yendo a un nicho todavía más bajo y más básico, ¿no? En lo que es el acompañamiento, que es el soportar, el apoyar al futbolista como individuo, ¿ok? Con la intención de que, regulando su relación con todos los factores que inciden en él como individuo, que aparte es futbolista,
podamos optimizar su capacidad para rendir. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Hay una gran diferencia entre el potencial real del futbolista. Cuando hablo de potencial real, voy a hablar de en lo que no me meteré nunca, que es en lo técnico, en lo táctico y en lo físico. Esas son las tres, digamos, variables fundamentales para tú valorar. No voy a decir integralmente porque falta la parte que te digo, pero es el grueso de lo que a lo que tú apelas para saber si alguien es un buen futbolista, si tiene futuro, si no tiene futuro. La parte física, la parte técnica y la parte táctica. En eso no me metería nunca. Pero eso da un promedio que le da un valor, digamos, si queremos valorarlo como un activo, dice, bueno, este jugador es un 10 sobre 10, porque técnicamente es un 10, porque físicamente es un 10 y porque desde el punto de vista táctico también es un 10. Pero muchos entrenadores como ustedes tienen jugadores, y lo sabrán, a nivel de élite o a nivel amateur o donde quieran, semiprofesional, el que busquen. Hay jugadores que son un 10 o que son un 9 o que son un 8 y que luego rinden. Ustedes realmente están trabajando con un 5, con un 6, con un 4 o con un 7 y no con lo que verdaderamente tienen en las manos. ¿Por qué? Porque la situación, el estatus humano, personal del futbolista incide radicalmente en su potencial deportivo, que suma las tres áreas, la deportiva, la física, la táctica y la técnica. Entonces, obviar esto es desperdiciar una potencial ventaja competitiva. Hoy digo ventaja competitiva porque prácticamente todos obvian esto. Hay gente que hace una gran labor, como puede hacer Juan Carlos o como quizás Carlos, que intentan entender un poco más esta parte, y como no, están los psicólogos deportivos y otras herramientas y otros vehículos para ayudar, pero creo que no es suficiente. La vida aparte se han hecho cada vez más compleja, la presión social es más compleja, los medios de comunicación son más complejos, la irrupción de las redes sociales en el ámbito del deporte o de las sociedades es brutal, es descomunal, genera suicidios en niños que a los que le hacen bullying a través de redes sociales. Ahí te das cuenta del alcance que tiene. Un futbolista no está ajeno a esto, al contrario, tiene que aprender a manejarlo, tiene que relacionarse bien con esto, y no hemos hecho nada, creo yo, suficiente, aparte del aporte de la psicología, que digo que es muy grande, pero que creo que es específico en la parte más técnica de la psicología, una parte donde el coach no va a poder llegar nunca, ¿ok? Pero más allá de eso, hay circunstancias del día a día, jugadores que no necesitan apoyo psicológico o terapias psicológicas o psicoanálisis, pero que sí necesitan un encauzamiento, un acompañamiento, un apoyo desde un punto de vista mucho más personal, para que ese 10 o ese 9 que ellos valen, digamos, en su valoración deportiva, no se merme, y los entrenadores como los que están hoy aquí realmente trabajen con el 10 si tienen un 10, o por el contrario, equipos que no tienen para tener un 10, porque por presupuestos, por acceso a canteras, por acceso a recursos, no pueden tener 10 y trabajan con 5, con 4, con 6, puedan potenciar ese 5, ese 4 o 6 con herramientas sumamente básicas que hacen que ese valor también crezca o se mantiene en el caso de que es un valor muy alto, o se crece en el caso que es muy bajo. Eso es la única manera de que explicas también que equipos, hablando de la élite de Real Madrid, por ejemplo, que el Real Madrid a veces falle, muchas veces falle, o el Barça, o el Bayern de Múnich, o el Manchester United, el que quiera, falla con equipos de media tabla de primera división, de final de la tabla o incluso de segunda división. ¿Por qué? Porque se gestionan. Yo creo que nadie puede discutir que desde el punto de vista técnico, táctico y físico están por encima de la gran mayoría de los equipos. Sin embargo, pierden más veces de las que perderían, o se complican más veces de las que se complicarían, porque hay una incidencia fundamental en el aspecto personal. Y no es solo en el ánimo del partido y la emoción que transmite el entrenador, ni la preparación psicológica, emocional, sino una cantidad de cosas mucho más simples de las que yo quisiera hablar para despertar en los entrenadores, digamos,
lo que quiero es que despierten la reflexión y que vean hasta qué punto realmente pueden obtener o ayudar a que este movimiento de gente como nosotros, que estamos intentando que se valore esto de manera profesional, porque tiene una repercusión brutal, no solo en la parte deportiva, sino en la comercial, en la económica y en la institucional, entonces aterrice finalmente. Pero si no, que les sirva para que autogestionen aquello con que los clubes, digamos, de alguna manera no los ayudan, ¿no? Porque sí sé, yo lidio con equipos de primera división, de altísimo nivel, y sé cómo piensan, y lidio con representantes de jugadores, y lidio con entrenadores, y sé que hay un grupo de gente que cree en esto, y hay un grupo de gente absolutamente escéptico que no cree en nada de esto y que cree que tú eres un espiritista o que tú vienes aquí a hablar de esoterismo o de algo que de lo que pasan deportivamente. No lo he entendido, pero yo sí estoy convencido que es un tema de tiempo, de que eso es una resistencia que se irá venciendo y algún día programas como el que yo propongo se aplicarán de manera permanente, así como hace muchos años no había entrenadores de porteros específicamente, o preparadores físicos, y ahora todo eso se ha ido especializando y tú no puedes entender que no haya una cantidad de figuras dentro de un cuerpo técnico que antes se prescindía de ellas, pues esto va a suceder con este tipo digamos, de disciplinas, de herramientas, de vehículos, como lo queramos llamar, ¿ok? Entonces, para ilustrar un poquito lo que estoy hablando, les voy a hacer un resumen ahora y luego les voy a enseñar un par de láminas. El resumen es que eso que yo acabo de escribir se resume en que el futbolista está, sea quien sea, está afectado por una cantidad de factores de presión, que yo los llamo de esa manera, ¿no? Son factores de presión que giran en torno a él y que lo afectan, ¿ok? Esos factores de presión pueden ser la familia, pueden ser los árbitros, pueden ser los socios de los clubes, puede ser sus compañeros de vestuario, puede ser el cuerpo técnico, el entrenador, los contrarios, los contrincantes, la prensa, las redes sociales, o sea, los fanáticos a favor, los fanáticos en contra. Entonces, todos esos son factores de presión que inciden en el futbolista. Les voy a mostrar, voy a ver qué tan fácil es, Bárbara, poner y quitar láminas, porque no la quiero dejar, porque yo creo que muchas veces llegan más los mensajes cuando te ven que cuando ven una lámina, pero simplemente para ilustrar un poquito esto, aquí me está dejando compartir. Ahí va. Avísame si la ves. Ahora sí. Tienes que agrandar la presentación. Ok. Ahí ves mi logo, ¿no? Sí, ahí se ve tu logo. Vale, bueno, fíjense. Lo que yo me veo por algún lado si está presentando o no. Porque si yo me veo de quien está viendo, lo podemos dejar así mientras, no tengo que quitarla. No se ve, nomás se escucha tu voz mientras tú estás presentando. Vale, okay, pero no se ve tu cara. Perfecto, entonces fíjate. Claro. Aquí están los factores de presión, es muy sencillo de visualizar. O sea, el futbolista está en el medio y luego tienes medios de comunicación, vestuarios, directivos, árbitros, aficionados, cuerpo técnico y familiares, ¿ok? ¿Qué hace eso? ¿Cuál es el efecto de esto? Me voy a salir mejor. El efecto de esto es... ¿Ahí me ves? Sí, tienes que dejar de compartir pantalla. Pero no he dejado de compartir pantalla, fíjate, y me estás viendo, ¿no? Ahora sí te veo. Ok, bueno, fíjate. Entonces, eso que está ahí gráficamente es lo que sucede con el futbolista. Él está en el medio y inconscientemente o conscientemente, él tiene una presión permanente de todo esto. Si hablamos del fútbol de élite, peor todavía, incluso no tan de élite en estos tiempos de globalización, porque ahorita en vestuarios no de élite hay una cantidad de culturas diferentes, de idiomas diferentes, de maneras de ser diferentes, evidentemente, de estratos sociales diferentes. En un vestuario de élite ya no es estrato social porque todos son millonarios, pero o entrarían en el estatus A si lo queremos catalogar, pero entonces hay quien gana 20 millones y hay quien gana 500.000 euros al año. Y eso sucede. En un club como el Real Madrid, por ejemplo, tienen jugadores que tienen
fichas de esos que rondan los 20 millones y hay otros que tienen 500.000 que son canteranos del Castilla. Entonces, eso hace una diferencia abismal entre el vestuario. Suele ser un lugar bastante heterogéneo, salvo que hablemos de academias de niños muy jóvenes que están localizadas en una región muy específica. Pero el entrenador debe prepararse en la medida que va creciendo en su vida para aprender a gestionar vestuarios cada vez más heterogéneos, ¿ok? Cada vez más con miembros con mayores diferencias y diferencias más marcadas entre ellos. Y eso va a ser fundamental para su éxito como entrenador. Al entrenador le pasa más o menos lo mismo. El que ustedes pueden valorarse como un 8, como un 9, como un 10, como entrenadores por su conocimiento técnico y por el cuerpo técnico del que están rodeados, pero luego, quizá si no logran gestionar ustedes o que alguien les gestione toda esa cantidad de relaciones y de sensaciones que hay dentro de un vestuario, interna de cada jugador y externa de cómo la comparten con los demás, entonces ahí ese valor que tienen ustedes como entrenador se puede ver en riesgo y lastimosamente, porque si tienen la capacidad de ser un 10, es una pena que por obviar un aspecto como este, y lo digo con toda humildad, entonces ustedes sean un 7, o sean un 6, o sean un 8, pudiendo ser un 10, ¿no? Entonces. Francel, una pregunta que nos llega antes de que continúes, es que más que nada lo has hablado como el deportista en el fondo que está en el medio y que tiene un montón de factores. ¿Cómo tú trabajas específicamente temas así muy puntuales con el deportista? Más que nada eso. Muy bien, buenísima la pregunta y es parte de lo que les iba a comentar ahora, ¿no? Fíjate, todos esos factores de presión que vimos generan estrés en el jugador. Presión y estrés. A mayor presión hay más estrés, ¿ok? Y a mayor estrés hay menor rendimiento. Eso es así. O sea, el deportista que no logra controlar el estrés o el profesional de cualquier ámbito rinde mucho menos que el que controla el estrés. Y como la relación es inversamente proporcional, en la medida que tú reduces el estrés, reduces la presión. Y al reducir la presión, reduces el estrés. Y al reducir el estrés, aumentas el rendimiento del futbolista. ¿Ok? Eso es así. Entonces, yo parto de reducir la presión para a partir de ahí reducir el estrés automáticamente, porque si tú logras reducir la presión, tú vas a lograr reducir el estrés, ¿ok? Y como ya tenemos las causas identificadas de la presión, para mí es más fácil atacar la presión, reducir el estrés y a partir de reducir el estrés, permitir que el entrenador funcione con un jugador de mayor potencial porque le va a rendir más. Ya en la parte deportiva, la parte técnica y la parte táctica, ya compete otra área, pero tú le sirves al entrenador un activo mucho más valioso, con mucho más potencial, ¿ok? Entonces, ¿cómo se trabaja realmente eso? Yo parto de lo siguiente. Voy a compartir la pantalla. Ahí tú no estás viendo mi pantalla, ¿verdad? No, todavía no. Tienes que darle a compartir. Ya le di. Aquí va y aquí va. Ok, entonces fíjate, esta lámina ilustra claramente cómo... Uy, perdón. ¿La estás viendo o no? No, se veía, pero ahora la dejaste de compartir. A ver. Ya, espera. Bueno, mientras tú compartes la pantalla, le hacemos el llamado a todos nuestros espectadores a que puedan seguir participando con preguntas mediante el chat de YouTube. Y si alguno quiere participar en directo, hacer una pregunta acá a nuestros ponentes, puede ingresar al grupo de WhatsApp. Bien, ahora sí la ves, Bárbara. Ahora sí se ve. Bueno, fíjate, aquí está lo que yo les acabo de comentar. A mayor presión, mayor y más estrés, el resultado es menor rendimiento y esto es muy importante, incluso desde el punto de vista deportivo, lo vamos a ver después, menor potenciación de lo que es la imagen mediática del futbolista. Mientras cae la presión y cae el estrés, aumenta el rendimiento y aumenta el valor mediático del futbolista. ¿Ok? Ahora lo voy a explicar mejor. ¿Cómo ataco yo entonces esto? Yo digo,
La fórmula ideal es atacar directamente el estrés, la presión. ¿Cuáles son esos factores que atacan la presión? Que son estos que vimos aquí arriba, que es muy sencillo. O sea, son medios de comunicación, vestuarios, árbitros, directivos, aficionados, cuerpo técnico. Ahora, ¿cómo tú realmente atacas la presión? Esto hay que dejar claro que no tiene un protocolo, ¿ok? Usualmente el coaching del que hables no sigue un protocolo. Eso es una de las claras diferencias que tiene con la psicología. Te encuentras con casos bastante particulares en los que tú tienes que intentar generar toda la empatía y la conexión necesaria para poder convertirte en un vehículo de luz, digamos, por decirlo de alguna manera, de tu coachee, que en este caso es el futbolista, ¿no? Entonces, ¿en qué se enfoca, digamos, el contexto del programa para gestionar esa presión que aumenta el estrés y que te reduce el rendimiento? En tres factores fundamentales. Las habilidades socioemocionales, desde mi punto de vista, repito, ¿ok? Humildemente hablando. Las habilidades socioemocionales, la mentalización y el planning personal. Las habilidades socioemocionales incluyen la empatía, la comunicación, la expresión del lenguaje corporal, la toma de decisiones y el control emocional. En la mentalización podemos hablar de concentración y foco. Esto no es absoluto, aquí puede haber más incluso, ¿no? Concentración y foco, pensamiento positivo, fortaleza mental, resiliencia y convicción. Y desde el punto de vista del planning personal, la toma de conciencia permanente, oportunidades de mejora, nuevos objetivos y branding personal. O sea, aquí hay un mundo, Bárbara, descomunal para el crecimiento de cada futbolista, incluso para el que más top es considerado. Aquí hay un mundo brutal. Entonces, entrar según cada caso, tú puedes, quizás tengas que hacer mayor énfasis aquí, o quizás tengas que hacer mayor énfasis aquí, o quizás lo tengas que hacer acá. El hecho es que cada caso es un mundo totalmente diferente y la evolución te permite ir apoyándote en cada una de esas áreas para reducir la incidencia de los factores de presión que son estos sobre el futbolista. Y al lograr eso, vas a lograr definitivamente mayor rendimiento, mejor imagen mediática, y esa imagen mediática, lo primero que va a lograr ese mayor rendimiento y mejor imagen mediática va a fortalecer el aspecto deportivo del futbolista, que es lo que más nos interesa, pero más allá para el incrédulo, el que dice, a mí lo que me importa es la parte del dinero y yo no quiero invertir en esto porque a mí lo que me importa es el dinero, que es lo que suele pasar con directivos, con agentes. Pues el impacto comercial, el impacto económico y el impacto institucional que tiene aumentar el rendimiento por esta vida del futbolista es brutal. Es brutal, ¿por qué? Porque, me voy a salir, a ver. ¿Sigo compartiendo ahí o ya me ves? Sí, tienes que dejar de compartir pantalla. Creo que ya, ¿no? Ahora sí, ahora te veo. Tarda un poquito. Entonces, ¿cuál es el fondo de todo esto? El fondo de todo esto es que si tú atacas todos esos factores de presión que parecen que no son, pero que son, y no es que es el futbolista que tiene ansiedad, no es el futbolista que tiene crisis de ansiedad, que tiene crisis de pánico, que tiene una personalidad particularmente complicada, que no es disciplinado. No solo es eso es, digamos, lo más común. Pero es que hay unos que parece que tienen una vida normal y resulta que se los están comiendo por dentro todos estos factores. Desde la relación, imagínate que no gestionas un equipo de élite. Hablo aquí porque me imagino que aquí hay entrenadores de diversos niveles, pero el que quiere seguir creciendo va a tener que considerar esto sí o sí. Y mientras no llegue a ese punto, hay otras variables de estas que sí inciden. Por ejemplo, la relación entre el cuerpo técnico y el jugador es vital. La relación entre el jugador y el resto del vestuario es vital. Y eso no es que tengan problemas psicológicos, ni que tengan crisis de ansiedad, ni temores, ni fobias, ni nada. Eso es que la armonía, y está demostrado en la historia del deporte, desde el Verona, campeón de Italia del calcio del 81, hasta la Grecia, que le gana a Portugal la Eurocopa de hace 8 años, la de Portugal, Dinamarca, que se llega a la final de una Eurocopa del 92 con
los rescatan de la playa prácticamente porque estaban de verano y por la guerra que había de los Balcanes entre Serbia y Croacia, bueno, Yugoslavia, que era Yugoslavia todavía, Yugoslavia no puede ir a la Eurocopa y los llaman 5 días antes de la Eurocopa, que estaban en la playa literalmente de vacaciones y llegan a la final de la Eurocopa. Eso es una locura, ganar una Eurocopa en esas condiciones. Entonces, ahí hay definitivamente factores, esas son estadísticas que demuestran que eso tiene un peso brutal en el rendimiento del deporte. Entonces, si tienes un equipo que no necesariamente es un equipo de élite, donde hay grandes egos, donde hay diferencias brutales en salarios, en idiomas, tal, la relación interpersonal que tú puedas fomentar entre el grupo de manera muy simple. Para eso hay entrenadores que tienen muy buena mano y muy buenas capacidades o tienen un cuerpo técnico que ayuda, pero la labor de un coach de servir de moderador, de facilitador, de buena vibra, de liberar tensiones entre unos y otros, de que se digan las cosas, de que las cosas se hablen, genera resultados espectaculares en el rendimiento deportivo, ¿ok? Eso no lo podemos obviar en ningún caso. ¿Cómo se logra eso? Aplicando lo que les dije, todo lo que es fomentar, entrenar en todo lo que tiene que ver con habilidades socioemocionales a los deportistas, por ejemplo. El lenguaje corporal es algo vital. Yo tengo cursos de oración, de oratoria, de artes escénicas y ahí que hice joven de locución y entiendes, por ahí empiezas a entender lo importante que es el lenguaje corporal. Te voy a poner un ejemplo solamente para que entiendan, porque esto da para un programa de meses, pero solo para que todos de verdad puedan entender cómo esas cosas tan simples sí se pueden manipular y manejar para que esté mucho menos presionado por estos factores el deportista, el futbolista. Imagínate, por ejemplo, el lenguaje corporal de un futbolista en el campo hace que el público te silbe más y que te grite más, o hace que el árbitro te tenga rechazo, o hace que incluso los contrarios sean más agresivos contigo. Yo no he entendido nunca el código que el futbolista usualmente cuando le hace una falta al otro, como que no fuera muy de hombre el acercarse, levantarlo, incluso hacerle un cariño al que cayó, cuando esto tiene un valor y un aporte mágico en la percepción que tiene el resto, el que está viendo ese lenguaje corporal del futbolista. Si el futbolista le guiña el ojo al que se cae y le pide perdón, o si alguien le comete la falta a un contrario y él no habiendo cometido la falta, fíjate lo que te digo, se acerca a ese futbolista y permite que su lenguaje corporal, sin tener que hablar prácticamente, haga que el resto de los jugadores, los árbitros, el público y la prensa vean la manera con que gestiona una situación muy humana, eso hace que ese futbolista funcione con mucho menos presión que el futbolista que es altanero, que es agresivo, que es egocéntrico, porque es así. Y si nos vamos a la parte mediática, publicitaria, es impresionante que de los equipos de élite prácticamente no haya, hablamos de los de España, por ejemplo, que es donde me desenvuelvo. En el Madrid y Barcelona, si te pones a buscar jugadores que tengan contratos publicitarios con grandes marcas por sí solos, no por el club, que los tienen, por los patrocinadores del club, utilizan las imágenes de los jugadores del club. Pero como los tenía Cristiano Ronaldo, que es o Beckham, que son figuras mediáticas que tienen un don para esto, pero es muy extraño que estos equipos y estos jugadores no sean imágenes de grandes marcas en el mundo cuando los conocen en el mundo entero. Ahí tiene que haber un punto que está referido a que la marca no termina de sentir que este jugador es capaz de transmitir sus valores. Y en cierta forma eso sucede porque el jugador se ha deshumanizado con el tiempo. Se ha deshumanizado, se ha aislado por la presión y es una persona que es reticente al contacto, que es reticente a la humanidad, que si hace una falta no suele pedir perdón de manera verdaderamente sentida, que suelen ser agresivos o displicentes con los árbitros, y todo eso se ve. El lenguaje corporal se trabaja, se enseña. Cómo hablas en una rueda de prensa, que es de las cosas que yo suelo trabajar. Cómo hablas en una rueda de prensa, qué palabras usas, qué temas tocas, qué temas no tocas. Ese tipo de cosas son fundamentales para tú
generar mucha más empatía de ese jugador con todos esos factores de presión, ¿ok? Con muchos de ellos, con la familia, son otro tipo de técnicas, ¿ok? Pero todas parten de entrenamientos muy básicos en lo que es actitud, en lo que es gestos, en lo que tiene que ver con mentalización, con la manera de procesar una situación adversa, con la manera de procesar algún conflicto con algún jugador. Entonces, crea jugadores absolutamente blindados desde el punto de vista personal y emocional. Y esto en las empresas, que lo he visto muchísimo, y yo soy consultor de empresas y de directores de empresas y lo veo, tienes personas que crecen muy, y aparte, estudios de la Universidad de Harvard te dicen que el 75% del éxito profesional está mucho más vinculado a la habilidad de los trabajadores o ejecutivos para relacionarse que en sus habilidades o sus capacidades técnicas o su experticia. Y eso es así. Tú ves que el que llega a CEO de las empresas más grandes no es el que más conoce el mercado ni el que más conoce la empresa, pero es el que mejor se desenvuelve, es el que menos enemigos tiene, es el que más alianzas logra crear. Y si lo extrapolas al fútbol pasa lo mismo, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista deportivo. El jugador que es querido en el vestuario tiene mucho más chance de crecer, de sentirse más cómodo, de sentirse más libre, de sentirse más seguro para soltar, digamos, todo ese caudal deportivo que se supone que tiene, físico y técnico, ¿ok? Entonces, para cada factor de presión hay una herramienta que ayude a minimizar esa presión y está básicamente localizada en uno de esos tres rangos, ámbitos, en las habilidades socioemocionales, en la mentalización o en el planning personal. ¿Ok? El planning personal incluso ayuda rotundamente a mejorar el aspecto deportivo, físico, táctico y técnico del futbolista. Es brutal el planning personal y pocos jugadores lo usan. Muy pocos jugadores lo usan. Hay herramientas dentro del planning personal que permiten hacer una gestión de cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y planificar medios y vías y vehículos para optimizarlas. ¿Ok? Entonces, ya llegando al final, ya vamos a estar por los 40 minutos. Sí. Bueno, y en base a eso, a lo que estabas hablando de los diferentes factores, surgió una pregunta de qué forma tú trabajas cada uno de estos factores. Si son diferentes formas de abordarlo, ¿cómo sería ahí ese trabajo? Absolutamente diferente, porque depende de cuál es el factor, porque no alivias un problema familiar del futbolista igual que un problema con la prensa. Y ambos son factores de presión, pero quizás uno lo que tiene es problemas familiares, uno tiene problemas con la prensa, uno como Sergio Ramos, que pareciera que todos los árbitros son mucho más menos restringidos a la hora de enseñarle tarjetas a Sergio Ramos y suele pasar que hay jugadores que están marcados, por cierto, y estos son relaciones y conductas y aprendizajes y en hábitos en los árbitros y en él que se han ido generando con los años que hacen que esa situación, que es causa-efecto, porque eso tiene una causa, no se siga dando. Entonces, dependiendo del factor, ubica si el problema tiene que ver con habilidades socioemocionales, si tiene que ver con mentalización o si tiene que ver con planning personal y trabajas con alguna de ellas. Ya te digo que hacer esto, implica, tendré que dar un curso aquí de semanas de cómo en cada caso lo gestiona. Pero un poco para dejarle, que es lo que me gusta, una especie de call to action o de herramientas para que como entrenadores, los que están viendo esto, puedan utilizarlo en favor y que no solo yo les hable de una teoría o de una hipótesis mía, sino que además puedan intentar poner en práctica alguna herramienta para comprobarla y ver si les funciona. Yo sí diría que traten de darle todo el valor posible al estado personal de los jugadores. Y el estado personal, ya les digo, no es que tengan miedo, que tengan una fobia, que sean personas extremadamente tímidas, no, sino que la naturalidad con que funcionen como personas en todo su entorno sea la mayor siempre. Si no tienen ustedes la sensibilidad, la mano, la capacidad, porque esto también es un tema de don. Hay gente que tiene un don para estas cosas y se dedica a ciertas cosas. El entrenador no necesariamente tiene por qué tener ese don. Pero si no, yo les recomiendo, búsquese
una persona como Juan Carlos, por ejemplo, que conoce al futbolista, que entiende al futbolista y que puede ayudar de alguna manera a bajar, a mitigar esa presión y a que tú como entrenador tengas un activo verdaderamente robusto y no mermado por una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con su capacidad como deportista ni con tus capacidades como entrenador. Entonces, la toma de conciencia en ese sentido creo que los va a ayudar mucho. Yo siempre he creído que la toma de conciencia es mágica y la traigo a colación en todas mis charlas, en mis programas, en lo que hago, porque la toma de conciencia nos ayuda a veces en caer en cuenta de realidades que hemos estado obviando sin ninguna alevosía, pero por algo las hemos estado obviando. Entonces, cuando tú tomas conciencia de las cosas, tú reaccionas y haces milagros. Yo he tenido clientas, por citar un caso, mujeres, porque yo hago life coaching, que son extremadamente celosas y que han tenido episodios de celos muy, muy grandes con los maridos durante años. Y un día me cuenta, me llega, me dice, no, ¿qué me pasó? Que mi marido lo vi, estaba con el WhatsApp y lo vi revisando el WhatsApp y le dije, va a ver con quién estás chateando. Y no, me dijo que no. Y me apagó el teléfono y me dio tanta rabia que le agarré el teléfono, lo rompí contra la pared, lo tiré contra el vidrio, tal. Y esto es verídico. Y yo le digo, pero ¿y por qué? Me dice, bueno, porque tengo razón, porque no es posible que yo no pueda confiar en él, tal. Le digo, una cosa que tengas razón y otra cosa es que te pongas como te pones. ¿Qué pensarías de ti si te ves desde afuera en una situación como esa? Y la persona dice, bueno, dime 5 adjetivos. Loca, sin autoestima, me nombró 5 locuras. Y le digo, ¿tú crees que tú puedes llegar a ese punto? Pues no, es verdad, Francel, tienes razón, no me lo creo, tal. Bueno, el cambio solo con tomar conciencia es radical. Entonces les traigo este ejemplo mundano y ajeno a la vida del deporte para que de alguna manera intenten tomar máxima conciencia de cuán humano y cuán ser humano antes de deportista es su futbolista. Porque solo así, y su equipo total, porque solo así logran entender que necesitan compañía, que necesitan tener amigos en un grupo, necesitan sentirse incluidos, necesitan saberse queridos por el cuerpo técnico y por todos los que hacen vida con ellos. Nada más cambiando eso, incluso con dinámicas muy sencillas, que dentro de estas dinámicas hay un arte, pero tú organizas y voy a hablar para el mundo, un asado, una barbacoa o una parrilla, y lo dije de 3 maneras de español que lo va a entender el que esté en Latinoamérica, en España o en cualquier lado. Si tú organizas una barbacoa, un asado o una parrilla con los jugadores y llevas a las mujeres de los jugadores, no hay nada que una más a 2 personas que las mujeres. Ahí, por ejemplo, te doy una luz de cómo tú puedes unir 2 jugadores que a lo mejor no se llevan tan bien, pero si las mujeres se llevan de maravilla, ellos se van a llevar bien, créeme. Se van a llevar muy bien. Entonces, esto parece una chorrada, como decimos por aquí en España, o una tontería, pero es lo que hay. Y así, y te estoy hablando, Bárbara, y a todos ustedes, eso es una de miles de cosas que yo llevo años analizando, estudiando, determinando y consiguiendo respuestas para afrontar cada una de ellas, pero todas se reducen en gestión de la parte humana del deportista. Y ya digo, los psicólogos espectaculares, fundamentales. Hay cosas en las que un coach no se puede meter, donde no me atrevería en la vida a entrar. Pero el propio psicólogo tiene que entender que también puede ampliar un poco más el espectro, o a lo mejor no, o a lo mejor quizás el modelo es un psicólogo que se encargue de las cosas chungas, emocionales verdaderamente y psicológicas de los jugadores, y otro que sea un armonizador de grupo que permita ir liberando estos factores, esta presión que generan estos factores de presión, valga la redundancia, sin que el jugador estalle y necesite entonces mucho mayor esfuerzo de parte del psicólogo. Entonces yo creo que son labores totalmente complementarias, pero creo que teniendo una sola te falta algo, y mayormente la figura del coach prácticamente no existe. Bueno, en Estados Unidos un poco más, lo vemos en el béisbol sobre todo, que lo conozco, qué tal, pero verdaderamente es trascendentalísimo, por decirlo de alguna manera, el aporte que tiene la regularización de las relaciones y de la condición más humana del deportista en su rendimiento deportivo
y luego en su rendimiento como figura mediática y luego en su rendimiento económica, porque las fichas se valorizan. Si un entrenador, un agente que está viendo esto quiere que se valorice su inversión o su activo, que es futbolista, también le conviene esto. Y desde el punto de vista institucional ni te cuento, porque el jugador se convierte en una persona mucho más sólida, mucho más equilibrada, que es capaz de transmitir de mucho mejor manera lo que son los valores del club al que pertenezca, por ejemplo. Y eso vale muchísimo desde el punto de vista institucional. Entonces, creo que es un ganar-ganar en todo sentido y que lo estamos obviando, pero vamos, creo que es producto, o sea, que es cuestión de esperar, de seguir empujando hasta que esto se convierta en una figura absolutamente indispensable en el futbolista. Son 45 minutos exactos en este instante y termino con eso, agradeciéndoles inmensamente que hayan escuchado y nada, con placer de haber compartido mis reflexiones, lo que siento y con ganas de escuchar a Carlos, a Juan Carlos y a todos los demás que participan en este maravilloso y también pensado evento, que me encanta. Bueno, Francel, con respecto a lo que estabas hablando, luego podemos ver con más detalle lo que nos contará Juan Carlos en su ponencia. Pero para ir cerrando contigo, en esta tremenda ponencia que nos hiciste, que surge una duda de cómo podríamos cambiar, ya que estamos hablando del fútbol a nivel español, la imagen que tiene Sergio Ramos. ¿Cómo podemos hacer quizá en que disminuya la cantidad de tarjetas y todo lo que ya sabemos, todo ese manejo que tiene Sergio Ramos en el campo de juego? Bueno, fíjate, a vuelo de pájaro y soy, aparte que soy admirador de Sergio Ramos, me parece un grandísimo capitán y me parece un grandísimo jugador. Creo que, bueno, que tiene ese punto que hace que la gente, el que no lo quiere, lo odie y suele pasar en gente que tiene determinadas personalidades. Sergio es un tipo que tiene una personalidad férrea, sólida, robusta, tiene un ego, está claro que cree, tiene confianza absoluta en él, que sabe lo que es. Y por ejemplo, si lo comparas con Iniesta, fíjate que Iniesta parece que no rompe un plato. Y Iniesta, desde cómo habla, hasta cómo se mueve, cómo gesticula, es otra cosa. Y no es que Sergio Ramos es malo, ni que Iniesta es bueno, pero es que yo creo que Sergio Ramos también es bueno, pero habría primero, estoy hablando muy superficialmente porque yo tendría que hablar con Sergio Ramos para entender dónde cree que él, que está su punto de relación con cada árbitro, porque eso hay que entenderlo, para saber de dónde viene la historia con cada uno, porque puede pasar también de que sean cuestiones muy, muy particulares. Pero yo sí le recomendaría, por ejemplo, a Sergio Ramos, intentar generar dentro y fuera del partido la máxima empatía posible con un árbitro, por ejemplo, con el cuerpo arbitral. O sea, llamarlos por su nombre, fuera del vestuario sin hacerle la pelota, pero no hay nada que más te derrita que te pregunte por tus hijos. Pregúntale por sus hijos. Apréndete el nombre del árbitro que más te persigue o que tú sientas que más te persigue y apréndete el nombre de tus hijos y pregúntale por sus hijos, no por sus hijos. Pregúntale por Miguel, ¿cómo están Miguel y Clara? Y lo vas a desarmar de alguna manera, porque en la vida, Bárbara, y todos los que están ahí, para que te den más valor a lo que le estoy diciendo, obviamos el feeling, lo obviamos, somos muy pragmáticos y somos muy de paradigmas, de que esto es así, 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 esto está de más. Pues todo se reduce a feeling. Hay momentos donde la situación es tan pareja y tú tienes que decidir entre una cosa y otra. ¿Y qué te hace decidir? Cuando todas las variables indican que si valoras las dos opciones son iguales. El feeling es lo que te lleva a tomar una decisión. Es así. Yo no sé, programas de concursos donde alguien tiene que elegir entre uno y otro. Y la Voz, que es muy conocida, por ejemplo. No sé quién la sigue de aquí, pero está en el mundo entero la franquicia. Hay un coach que tiene que elegir entre dos coaches que son de él, que son de su equipo, y los dos cantan espectacularmente bien, los dos son maravillosas personas, los dos tienen una técnica súper depurada, los dos han trabajado y han currado bárbaramente, pero es que llega un momento que tienes que decidir entre uno, y te dice, no, pero ya decide, y dice, es que no sé qué hacer. No sé, perdóname, hay coaches que lloran en el programa, en directo, en vivo, y dicen, perdóneme, no sé por qué, pero tú.
Ese pero tú, sí sé por qué, porque te da más feeling que el otro. Entonces, generar feeling con todo aquel que puede ser un factor de presión para ti es vital. En el caso de Sergio Ramos, tiene que intentar mejorar su lenguaje corporal. Si tumba a alguien o lo tumba el otro, que vaya y lo acaricie y lo levante. Y si es el de la falta, te arrodillas con él y te sientas a ver si ya está bien, hasta que no se levante, no te levantas tú, dentro de lo racional, evidentemente, pero son detalles de gestos, de lenguaje corporal, que hace que la percepción que tengan de él es diferente. Entonces una amarilla ya no es una amarilla quizás, porque hay veces que son naranja y para Iniesta era una roja, una amarilla, y para Ramos es una roja, porque hay una historia, porque hay un hábito, porque hay lo de la causa-efecto, porque hay una personalidad que inspira ciertas cosas también, que te hace deducir, pero eso se puede revertir con entrenamiento en lenguaje corporal, con estudiando la relación con cada persona o con cada medio, con la familia, pero bueno, más en profundidad, te lo hablo por encima porque tendría que hablar con él para eso, pero más o menos de esa forma. O sea, es muy básico, es extremadamente básico lo que propongo. Lo que pasa es que alguien lo tiene que hacer, así de sencillo. Si no lo hace nadie, se convierte en un problema grande. Si lo hace alguien que sepa, va todo, como dicen, como la seda. Y el entrenador, de maravilla, con su equipo perfecto, todo en armonía, todos bien, los árbitros los quieren, los fanáticos contrarios no los odian, y todo eso ayuda en que funcione con mucho menor presión. ¿Quién funciona mejor? Un tipo que silban todo el partido, el público contrario, que le están gritando y puteando y tirándole cosas, o el que le aplauden porque dicen que es un señor dentro y fuera de la cancha. Ese juega con mucho menos presión. Entonces hay que aprender a hacer ese de manera natural, espontánea, que entiendan al final que ese, aparte, es el deber ser. Tenemos que ser lo mejor posible con todos esos factores de presión, porque sí, pero más allá de eso nos va a llevar a ser mejores deportistas.